en una mansión llena de secretos, donde las sonrisas esconden rencores y las paredes susurran mentiras, una joven vive al margen de su propia familia. Nadie la quiere, pero nadie la deja ir. ¿Por qué? Porque su existencia es la clave que sostiene la fortuna de todos. Cuando accidentalmente escucha una conversación que no debería, descubre que su vida ha sido una mentira tejida por aquellos que juraron protegerla. Ahora, con la verdad en sus manos, debe decidir si perdonar o vengarse. Nunca fui bienvenida en esta casa. Desde que tengo memoria, he sido la sombra que nadie quiere ver, pero que todos temen perder. Mi madre me mira con desprecio, como si yo fuera el error que arruinó su vida. Mis tíos me toleran, pero sus sonrisas son falsas, sus palabras vacías. ¿Y mis primos? Bueno, ellos ni siquiera me dirigen la palabra. Aún así, aquí estoy, atrapada en este laberinto de silencios y miradas frías. Hace unas semanas mi abuelo murió. Nunca lo conocí. Mi madre siempre dijo que él era un hombre frío y calculador, que nunca la aceptó como nuera, y que cuando mi padre murió antes de que yo naciera, él nos dio la espalda. No le importamos, decía ella con amargura. Pero algo nunca cuadró en esa historia, porque, a pesar de todo, siempre hubo dinero. Dinero para mi educación, para mis gastos, para todo. Nunca supe de dónde venía, pero mi madre nunca trabajó. Y mis tíos, bueno, ellos siempre vivieron como reyes. Todo cambió una noche. Estaba en la biblioteca, escondida entre los estantes de libros viejos, buscando un refugio lejos de las miradas acusadoras de mi familia. De repente, escuché voces. Eran mis tíos, hablando en voz baja, pero con una intensidad que me hizo quedarme quieta, conteniendo la respiración. ¿Y si ella se entera?, dijo mi tío Carlos, su voz temblorosa. No puede enterarse, respondió mi tía Marta, tajante. Si lo hace, todo se viene abajo. El viejo la dejó todo a ella. Todo. Nosotros no tenemos nada si ella decide irse. Pero, ¿por qué él hizo eso? ¿Por qué le dejó todo a ella, si ni siquiera la conoció?, preguntó Carlos frustrado. Porque era su manera de controlarnos, susurró Marta. Él sabía que la odiábamos, que la habríamos echado hace años si no fuera por el dinero. Y él la protegió. Siempre la protegió. Desde lejos, pero lo hizo. Pagó todo por ella. Pero nunca quiso que supiéramos por qué. Me quedé paralizada. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Todo es mío. Todo. Mi abuelo, ese hombre al que nunca conocí, me había dejado su fortuna. No a ellos, a mí. Y ellos lo sabían. Por eso me toleraban. Por eso me mantenían cerca. No por amor, ni por familia. Por dinero. Sentí un nudo en el estómago. Una mezcla de rabia, tristeza y alivio. Por primera vez en mi vida, entendí por qué nunca me echaron. ¿Por qué mi madre me miraba con tanto resentimiento? ¿Por qué mis tíos fingían que yo no existía, pero nunca me dejaban ir? Pero entonces, otra pregunta surgió en mi mente. ¿Por qué mi abuelo nunca me buscó? ¿Por qué me dejó aquí, en esta casa llena de gente que me desprecia, en lugar de llevarme con él? ¿Era por venganza? ¿O era su manera de protegerme, de asegurarse de que nunca me faltara nada, incluso si eso significaba crecer en un lugar donde nunca fui amada? Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Me sentí traicionada, usada, pero también agradecida. Mi abuelo, desde la distancia, había velado por mí. Y ahora, todo lo que era suyo, era mío. Me levanté, con determinación, secándome las lágrimas. No sabía qué haría con esta información, pero una cosa era clara. Las reglas del juego habían cambiado. Ya no era la chica invisible, la intrusa, la que sobraba.
Ahora tenía el poder, y ellos lo sabían. Al salir de la biblioteca, me encontré con mi madre en el pasillo. Me miró con esos ojos fríos, pero esta vez no me sentí pequeña. Le sostuve la mirada, y por un instante vi el miedo en sus ojos. Ella sabía que yo sabía. «¿Qué pasa, mamá?», pregunté con una calma que no sentía. «Nada», respondió ella desviando la mirada. «Solo cuídate». Sonreí por primera vez en años, porque ahora, por fin, entendía. Esta familia nunca fue mía. Pero todo lo demás sí lo es. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mis tíos resonaban en mi mente, mezclándose con los recuerdos de una infancia llena de silencios y miradas vacías. ¿Cómo era posible que mi abuelo, un hombre al que nunca conocí, hubiera estado pendiente de mí todo este tiempo? ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué no me sacó de este lugar? Al amanecer, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en la oscuridad, rodeada de mentiras. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras con determinación. La casa estaba en silencio, pero sabía que mis tíos estarían en el estudio, como siempre a esa hora, planeando cómo mantener su farsa. Me detuve frente a la puerta del estudio, conteniendo la respiración. Las voces llegaban claramente desde el otro lado. «Tenemos que asegurarnos de que no se entere de más», dijo mi tío Carlos, su voz cargada de preocupación. «Ya es demasiado tarde», respondió mi tía Marta. «Ella sabe. Lo vi en sus ojos anoche. Si no hacemos algo, lo perderemos todo. ¿Y si hablamos con ella? Le ofrecemos algo a cambio de su silencio», sugirió Carlos. «¿Con Valeria? No seas ingenuo. Ella nos odia. Y con razón». Abrí la puerta de golpe, haciendo que ambos se sobresaltaran. Sus caras de sorpresa y miedo fueron casi satisfactorias. Casi. «¿Qué es lo que no quieren que sepa?», pregunté cruzando los brazos. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Mis tíos se miraron entre sí, como si estuvieran decidiendo qué mentira usar esta vez. Finalmente, mi tía Marta suspiró y se acercó a mí. «Valeria, esto es más complicado de lo que crees», dijo, tratando de sonar compasiva. «Tu abuelo no era un hombre fácil. Él nos obligó a mantenerte aquí, pero nunca nos dijo por qué. Solo sabíamos que si te íbamos, lo perderíamos todo». «¿Y por qué no me buscó?», pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. «¿Por qué no me sacó de este lugar si tanto le importaba?». Mi tío Carlos bajó la mirada, incómodo. «Tu abuelo tenía sus razones. Él creía que esto era lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», repetí, incrédula. «¿Criarme en una casa donde nadie me quiere? ¿Eso era lo mejor para mí?». Mi tía Marta suspiró nuevamente, esta vez con más frustración. «Valeria, tu abuelo no era un santo. Él tenía miedo». «¿Miedo de qué?», pregunté, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. «De ti», respondió ella mirándome directamente a los ojos. «Tu padre, su único hijo, murió antes de que tú nacieras. Tu abuelo te culpó por eso. Creía que eras una maldición, pero al mismo tiempo eras su única descendiente. Su sangre no podía abandonarte por completo, pero tampoco podía acercarse a ti, así que te mantuvo cerca, pero lejos. Te protegió, pero nunca te quiso». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Un nudo de emociones se apretó en mi garganta. Rabia, tristeza, confusión. ¿Era eso cierto? ¿Mi abuelo me había culpado por la muerte de mi padre? ¿Era por eso que nunca me buscó? ¿Y mi madre?, pregunté,
sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. ¿Ella también me culpó? Mi tía Marta asintió lentamente. Tu madre nunca te perdonó, por lo que le costó. Tu abuelo la humilló. La trató como si no valiera nada. Y cuando tu padre murió, ella te vio como la razón de su sufrimiento. Pero no podía echarte, porque si lo hacía, lo perdería todo. Me apoyé contra la pared, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Toda mi vida había sido una mentira, una farsa. Y ahora, con la verdad en mis manos, no sabía qué hacer. Valeria, dijo mi tío Carlos, acercándose con cautela. Lo que sea que decidas hacer, por favor, piénsalo bien. Esta familia, esta casa, es todo lo que tenemos. Los miré a ambos, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. Esta nunca fue mi familia, dije con una voz que apenas reconocí como la mía. Y esta casa ya no es mi hogar. Di media vuelta y salí del estudio, sintiendo cómo el peso de la verdad me aplastaba. Pero también sentí algo más, una determinación que nunca antes había tenido. Mi abuelo me dejó todo, no por amor, sino por obligación. Pero ahora era mío, y yo decidiría qué hacer con ello. Mientras empacaba mis cosas en mi habitación, encontré una carta escondida en el fondo de un cajón. Estaba amarilla por el tiempo, pero el sello familiar en el sobre era inconfundible. Con manos temblorosas, la abrí. Era de mi abuelo. Querida Valeria, si estás leyendo esto, es porque he muerto, y finalmente has descubierto la verdad. Sé que nunca te busqué, y sé que eso te ha causado dolor. Pero quiero que sepas que no fue por falta de amor, fue por miedo. Miedo a que, al conocerme, te convirtieras en lo que todos en esta familia son. Fríos, calculadores, rotos por dentro. Prefiero que me odies desde lejos a que te pierdas en esta casa llena de sombras. Todo lo que tengo es tuyo. Úsalo para ser libre, para ser feliz, para ser todo lo que yo no pude ser. Con amor, tu abuelo. La carta de mi abuelo me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué quería decir con que todos en esta familia estaban rotos por dentro? ¿Qué secretos más ocultaba esta casa? Decidí que no podía irme sin saber la verdad completa. No solo sobre mi abuelo, sino sobre mi padre, mi madre y todo lo que había sucedido antes de que yo naciera. Comencé a buscar en los rincones más oscuros de la mansión. En el ático, encontré cajas viejas llenas de fotos y documentos. Entre ellos, había una carpeta gruesa con el nombre de mi padre, Alejandro. La abrí con manos temblorosas y encontré cartas, recibos y un diario, el diario de mi padre. Las primeras páginas hablaban de su amor por mi madre. Él la describía como una mujer fuerte, pero atrapada en las garras de su propia familia. Ella me ama, escribió en una entrada. Pero su familia la ha corrompido. Solo piensan en el dinero, en el poder. Y ella no sabe cómo escapar. Pero luego, las entradas se volvieron más oscuras. Mi padre comenzó a sospechar que mi madre estaba conspirando con sus hermanos para quedarse con la fortuna de mi abuelo. Descubrí algo hoy, escribió en una de las últimas páginas. Hay un acuerdo, un pacto entre ellos. Si algo me pasa, todo irá a parar a sus manos. Y Valeria, mi hija, no tendrá nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había sido mi madre capaz de hacerle daño a mi padre? ¿De conspirar contra él? No quería creerlo, pero las pruebas estaban ahí, en sus propias palabras. Bajé las escaleras con el diario en mano, decidida a confrontar a mi madre. La encontré en el salón, sentada junto a la ventana, mirando al vacío. «Mamá»,
dije con una voz que no reconocí. Ella se volvió lentamente, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era frío. Era miedo. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el diario. «Es de papá», respondí, sosteniéndolo frente a ella. «Él sabía, mamá. Sabía lo que estabas planeando». Ella palideció, pero no dijo nada. «¿Lo mataste?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. «¿O solo lo dejaste morir?». Mi madre bajó la mirada, y por un momento pensé que no respondería. Pero entonces susurró: «No lo maté, Valeria, pero no hice nada para salvarlo». Las palabras me golpearon como un martillo. «¿Qué quieres decir?». «Tu padre descubrió el pacto», dijo ella, con voz temblorosa. «Él iba a contarle todo a tu abuelo. Y si lo hacía, lo perderíamos todo. Mis hermanos, ellos dijeron que teníamos que detenerlo. Yo no quería, Valeria, te lo juro. Pero no pude detenerlos». «¿Qué hicieron?», pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. «Hubo un accidente», dijo ella, evitando mi mirada. «Un accidente de coche. Pero no fue un accidente, Valeria. Ellos lo planearon. Y yo lo permití». Sentí cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi madre, la mujer que siempre me había tratado con frialdad, había permitido que mataran a mi padre. Por dinero, por poder. «¿Y por qué me mantuviste aquí?», pregunté con voz quebrada. «¿Por qué no me echaste?». «Porque tu abuelo lo exigió», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Él sabía lo que había pasado y nos amenazó. Dijo que si te echábamos, si te hacían daño, nos desheredaría a todos. Así que te mantuvimos aquí, pero nunca te quisimos, Valeria. Lo siento». Las lágrimas cayeron por mis mejillas, pero no eran de tristeza, eran de rabia, de dolor, de traición. «Voy a irme», dije con una voz firme que no reconocí. «Y cuando lo haga, se quedarán sin nada, porque todo esto es mío, y no pienso compartirlo con personas que mataron a mi padre y me condenaron a una vida de soledad». Mi madre no dijo nada, solo bajó la cabeza, como si supiera que no había nada que pudiera hacer para detenerme. Esa noche me encerré en mi habitación con el diario de mi padre y la carta de mi abuelo. Sabía que no podía quedarme en esta casa un día más, pero tampoco podía irme sin asegurarme de que mi familia pagara por lo que había hecho. Llamé a un abogado, el mismo que había manejado los asuntos de mi abuelo. Le expliqué todo, y él me ayudó a redactar un nuevo testamento. Todo lo que mi abuelo me había dejado iría a parar a organizaciones benéficas. Ni un centavo para mi madre, mis tíos o mis primos. Luego planeé mi salida. Sabía que no podía simplemente irme. Tenía que asegurarme de que supieran por qué lo hacía. Así que organicé una cena familiar, la última a la que asistiría. Todos estaban sentados alrededor de la mesa, mirándome con curiosidad y desconfianza. Me levanté sosteniendo un vaso de vino en la mano. «Quiero brindar», dije, con una sonrisa fría. «Por la familia, por todo lo que hemos compartido y por los secretos que hemos guardado». Mis tíos intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron nada. «Porque hoy me voy», continué. «Y cuando lo haga, se quedarán sin nada, porque todo lo que mi abuelo me dejó, lo donaré. Ni un centavo para ustedes». El silencio fue ensordecedor. Luego mi tío Carlos se levantó, furioso. «¡No puedes hacer eso!», gritó. «Oh, sí puedo», respondí con calma. «Y lo haré, porque ustedes mataron a mi padre y me condenaron a una vida de soledad. Pero ahora yo tengo el poder y no pienso usarlo para perdonarlos». Mi madre lloraba, en silencio,
Pero yo no sentí compasión, solo alivio. Finalmente me liberaba de esta casa, de esta familia, de todo. Hoy, mientras miro el mar, siento algo que nunca antes había sentido. Paz. No es solo alivio, no es solo calma. Es como si por fin todas las piezas de mi vida encajaran. El sol se hunde en el horizonte, pintando el cielo de colores que parecen hechos solo para mí. Ya no hay sombras. No hay mentiras. No hay miradas frías. Solo estoy yo. El sonido de las olas y este sentimiento nuevo, vibrante, que brota desde lo más profundo de mi ser. Recuerdo la carta de mi abuelo. Sus palabras, torcidas pero llenas de intención. Él no me buscó porque no quería que me perdiera en esa casa llena de oscuridad. Quería que fuera libre. Y hoy, por fin, lo soy. Mi familia. Ya no los considero mi familia. Ellos eligieron el dinero sobre el amor, y yo elegí soltarlos. No, por venganza, sino por mí, por mi futuro. El viento acaricia mi rostro, y cierro los ojos. Siento una ligereza que nunca antes había conocido. Hoy no soy la chica que creció en una mansión llena de secretos. Soy simplemente yo, Valeria, y mientras el sol desaparece, sé que algo nuevo comienza. Algo brillante, algo mío. Por primera vez, estoy lista para vivirlo.